Solamente tengo que saludar a don Aurelio del Pino, presidente de ACES, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, que lleva como presidente desde el pasado mes de septiembre, que antes hemos podido hablar con él como director general, que me dicen que decía yo antes que había que contar la crónica del 12 de septiembre, no, 12 de noviembre, que no era ni don Aurelio siquiera todavía presidente de ACES. Don Aurelio, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Por poner a los oyentes en situación... Encantado de estar en este programa nuevamente. Digo que por poner a los oyentes en situación, ACES, la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, es la patronal del sector a la que pertenecen los supermercados de las marcas Carrefour, de las marcas Eroski, Sabeco, El Corte Inglés y Lidl. Y hablando de Navidades, don Aurelio, ¿cómo se presentan las Navidades? ¿Cómo va el consumo en España? Pues para ver cómo va el consumo tenemos que hacer dos análisis, el de qué es lo que ha pasado hasta ahora y luego pues la proyección de que con los datos que tenemos qué pensamos que va a ocurrir. Respecto a lo que es lo que ha pasado hasta ahora, pues de hecho la crisis, esta crisis de la que esperamos todos salir pronto, pues ha dejado en este sector, que es el sector de alimentación y gran consumo, por supuesto, pues también ver sus efectos que se han puesto en manifiesto tanto en el cambio del comportamiento del consumidor como en la propia actividad de las empresas, con reducciones de ventas que fueron especialmente significativas o con una aceleración especialmente significativa después de la subida del IVA en el año 2012, donde sí se notó una bajada de 2 dígitos de las ventas mes tras mes y que no hemos conseguido recuperar hasta los meses de finales del año 2013. Respecto a cómo se ha ido comportando el año, pues las empresas tenían la confianza en que se iba a estabilizar el deterioro de ventas, es decir, la reducción de los volúmenes, y eso ha sido bastante así, es decir, ha habido un nivel muy plano donde realmente el consumo de los hogares, que depende fundamentalmente del dinero que se tiene en el bolsillo, aunque también de las expectativas de futuro, pues bueno, como no ha habido mucho dinero más y realmente la alimentación y el gran consumo es un consumo que, al ser un consumo recurrente, el hogar los administra muy bien, pues hemos tenido unos niveles muy planos, con un verano francamente anómalo, en el que las temperaturas, que han sido temperaturas mucho más bajas que otros años, pues han hecho que el consumo de verano no haya sido un consumo alegre, es decir, se ha comprado menos, los hogares se han comprado menos refrescos, menos bebidas, menos consumos asociados a la vacación, y eso pues las empresas lo han notado, pero parece, y los datos que tenemos de septiembre, es que se está volviendo a estabilizar y que hay una pequeña recuperación de las pautas de consumo. Lo que sí que pensamos, y por lo menos confiamos, y las empresas de este sector tienen que ser optimistas sí o sí, porque de hecho al final no hay nada peor que las propias empresas sean pesimistas. Y las empresas, si son optimistas, hacen una oferta comercial interesante, le dan al consumidor la posibilidad de ir escogiendo más, y eso hace que la propia postura positiva de las empresas redunde en una respuesta positiva del consumidor. Y entonces nosotros sí que somos optimistas o positivos y pensamos que estas navidades sí que pueden ser las navidades de la recuperación. ¿Por qué? Pues por varios motivos. En primer lugar, porque efectivamente el grado de deterioro de los hogares, de la economía doméstica de las familias, al final ha ido bajando. Es decir, hemos tenido en la crisis no solo la reducción de rentas, sino también una concentración del número de hogares. Ha habido una población que había venido a España como migrante, que se ha vuelto a sus países, y eso al final son hogares que compran y que comen y que consumen productos de limpieza y de higiene. Bueno, pues ese proceso de por así decirlo, de reducción del censo de población pues se ha parado. Y luego también la concentración de los hogares, es decir, había determinados jóvenes que se habían independizado y que después de la crisis han tenido que volver con sus padres, pues bueno, ese proceso también se ha parado. Es decir, con lo cual estamos realmente en un momento en el que la economía doméstica no se sigue deteriorando, aunque no se haya recuperado en los niveles que pensamos, y hay unas expectativas en las que la Navidad, estabais hablando hace un momento de la lotería, yo tendré que jugar, todavía no compro billetes, pero forma parte de una especie de rito navideño. Yo no compro la lotería durante todo el año, en Navidad sí la compro. ¿Por qué? Porque la asocio a un momento especial en el que tú realmente haces una especie de recapitulación de lo que es importante en tu vida, y una parte muy importante es la celebración,
La celebración navideña entendida como un proceso de reconciliación contigo mismo, con tu familia, con no sé qué, y en esta parte la alimentación juega un papel. Con lo cual, si los ánimos siguen mejorando y las empresas hacen una oferta comercial interesante como la van a hacer, y además algunos hogares pueden estar ya descontando la mayor liquidez que van a tener en enero como consecuencia de la reducción del IRPF, que va a suponer en el mes de enero que tengas por los tipos de retenciones más bajos y por lo tanto con el mismo sueldo más dinero efectivo del bolsillo. Bueno, pues con eso pensamos que va a haber más alegría que la del año pasado, porque realmente las navidades del año pasado fueron unas navidades bastante atonas. Eso confiamos, y a partir de aquí pues nuestro sector sí que tiene capacidad con su actividad para tirar de la cadena, es decir, que y me refiero a tirar de la cadena de producción. Disculpen si alguien ha entendido otra cosa con mis palabras. Es decir, lo que se compra en un supermercado supone que contratas a gente en el supermercado, que esa gente paga impuestos, que la gente que está en el supermercado a su vez consume con el dinero que le pagas, pero que además con el producto que estás comprando estás generando actividad en industrias alimentarias que a su vez contratan a gente, que a su vez pagan impuestos. Es decir, al final lo que es la dinámica del crecimiento es precisamente eso. Y el gran consumo, nosotros estamos convencidos, y así se lo hemos hecho ver al gobierno cuando la famosa duda sobre si se iba a subir el IVA, que nuestra actividad es fundamental para que la economía se recupere. Es decir, hay una parte muy importante del PIB de la que dependen pequeñas y medianas empresas y muchísimos trabajadores. Es decir, hay más de 3 millones de trabajadores del comercio que dependen precisamente de que esa actividad de venta se produzca. Entonces, nosotros sí tenemos capacidad para producir ese fenómeno de hacer actuar el círculo virtuoso de crecimiento económico, y por lo tanto lo que le habíamos solicitado siempre al gobierno es que no adoptara ninguna medida que pudiera poner en juego esa recuperación a través de, como sucedió con la subida del IVA del año 2012, una reducción del volumen de facturación de las empresas. De hecho, el gobierno a lo mejor sí que ha tomado una medida, hablando del dinero que puede tener la gente en el bolsillo, que puede alimentar esas buenas expectativas de cada Navidad, y es que, como ha dicho hoy el ministro Montoro, los funcionarios van a tener en enero un 25% de la paga de Navidad. Eso no sé si se va a notar también en los supermercados. Bueno, esperemos que se note en los supermercados y también en el resto del comercio con la compra de Reyes. En cualquier caso, lo que sí es cierto, como he señalado, es que el consumo privado, es decir, al final nuestra economía, una economía tiene una parte financiera que es importante que funcione, que al final es mucho más difícil de ver, pero luego hay una economía real, que es la economía de la actividad económica, y esa actividad económica la hace sobre la base del consumo de las familias. Es decir, se ha demostrado que los crecimientos a lo largo de la historia de la economía, los grandes crecimientos han sido cuando las clases medias han entrado en el consumo y han entrado en el consumo masivo, y el consumo masivo es lo que genera la actividad masiva, y la actividad masiva es lo que genera la renta de un país, la riqueza de las personas y los ingresos fiscales de los propios estados. Mira, yo aprovechando que ya está, quería preguntar, vamos a ver, yo veo que en el Reino Unido, que es un país que está bien económicamente, con poco paro, etcétera, etcétera, el comercio, el supermercado, el Tesco, el Sainsbury's, las cifras que liberan, que dan cada cuatrimestre, no son positivas. No hay un cambio no solamente de tendencia, mi opinión, porque yo lo veo allí, en el consumo. Entonces, lo que yo quiero ver es cómo se estáis adaptando. Ayer fue el día del soltero en China con Alibaba, que yo me he quedado asombrado de que consumieron 1.000 millones de euros en una hora. O sea, allí evidentemente yo creo que realmente el consumo de supermercados sigue estando ligado al ciclo económico, o el consumidor, porque allí les va bien y los resultados no son buenos. Entonces, o es que realmente el consumidor está cambiando cómo compra. Bueno, el consumidor, la verdad es que la pregunta no puede ser más oportuna. Yo supongo que es una pregunta que no solo la tienen los expertos, sino también los oyentes del programa. Porque al final lo que sí es fácil de entender en nuestro caso, puesto que todos somos consumidores, cuando salgamos de aquí, yo no sé si alguno de nosotros que estamos en la mesa saldremos a hacer la compra, cambiamos automáticamente de perspectiva y de chaqueta. Yo tengo, por desgracia, la desviación o el vicio, el de fijarme en temas más de trabajo que en temas propiamente comerciales, pero es verdad que al final acabas comprando con los criterios que te marcan tu bolsillo y tus necesidades domésticas. Y aquí depende mucho de la sociedad en la que estamos. En España tenemos la suerte o la fortuna de tener una distribución comercial muy competitiva, es decir, tú puedes
a pie de calle encontrar un montón de, si estamos hablando de supermercados, por ejemplo, de supermercados y en un barrio, y te puedes cambiar si el supermercado no te gusta, igualmente la competencia es buena, es decir, y la competencia bien entendida hace que el consumidor acabe teniendo siempre la oferta en las mejores condiciones de variedad, calidad y precio. Es decir, al final las empresas compiten con todos los atributos de la empresa y lo que hace es que el consumidor decide, y decide con un montón de atributos. Y los atributos, obviamente, hay uno de ellos que es el precio. El último informe que he visto, bueno, que ha sido yo creo de ayer mismo, de una de estas empresas de estudios de mercado, yo creo que fue Kantar World Parent, decía que la relación calidad-precio, es decir, el precio, no solo el precio, sino el precio con todo lo que conlleva de oferta comercial, es el primer criterio de decisión de compra de los hogares, con el 74% del peso del atributo. Es decir, cuando alguien tiene que decir dónde compro, el precio pesa un 74% en varios atributos sucesivos, porque luego hay otro factor, que es el de la proximidad, que pesa el 66%. Es decir, la gente compra de donde está cerca lo más barato. Pero lo que se está viendo después de la crisis es que, por ejemplo, mientras que el precio sigue siendo el factor que no ha variado, el valor de proximidad está disminuyendo en estos últimos meses, es decir, en lo que va de año, y la gente ya está reduciendo el número de compras, se compra 5 veces menos al año. Eso quiere decir, bueno, que en un momento en el que tenías que controlar tu economía doméstica día a día, pues ya no la controlas día a día y la puedes controlar de otra forma, y se llenan un poco más los carros, porque al espaciar más la compra, haces los carros con más productos, y al final, pues bueno, el consumidor, que es muy listo, sabe perfectamente que puede llevar a su familia y que no. Pero hay unos atributos que habían quedado muy relegados con la crisis, como eran el surtido, por ejemplo, o los servicios adicionales, que esos ahora se están empezando a recuperar peso dentro de la decisión de comprar su hogar. Es decir, al 45% es decir, si el precio pesaba el 74%, el surtido y la profundidad de surtido y la variedad ya pesa el 45%. Es decir, que al final el consumidor, después de está volviendo a unas pautas que no van a ser, desde luego, las mismas que antes de la crisis, eso es cierto, y que nuestras empresas, además, al trabajar en un sector como el alimentario, donde el precio del producto depende mucho de factores, por así decirlo, de inputs de la producción agraria, y esos inputs de la producción agraria están disminuyendo en precio, pues bueno, si al final hay un fenómeno deflacionista en los mercados internacionales de soja y de no sé qué, pues el precio de los alimentos acaba bajando. Eso también afecta a los resultados empresariales, pero bueno, el objetivo de un sector es ser competitivo y al final poder ganar más y ser más competitivo, haciendo que el consumidor salga beneficiado de eso, y eso lo consigues fundamentalmente con las políticas en las que están metidas las empresas, que es políticas de ganancias de eficiencia constantes y continuas a lo largo de toda su actividad productiva. No me quedo con la duda cuando hablaba de la deformación profesional. ¿Su mujer va a comprar con usted o prefiere dejarle solo que vaya al supermercado? La pobre me sufre muchísimo porque voy con ella, me gusta ir con ella, lo que pasa es que no la puedo acompañar siempre. No me dejéis solo, por supuesto, porque al final acabas comprando lo que te gusta y no lo que se necesita, y cuando estoy comprando, pues me acaba diciendo, oye, deja ya de mirar el etiquetado. Digo, no, es que acaba de salir una norma del CAREN viendo el etiquetado de la lata de atún. Dice, no, deja eso, que tenemos que seguir. Por eso decía que igual la mujer prefiere ir sola a comprar. Sí. José Manuel, ¿Qué similitudes y diferencias ve entre el sector en España y en el resto de Europa? Bueno, en España al final todo el sector de la distribución depende mucho de las culturas del propio país, porque forma parte de la gastronomía, y la gastronomía, por así decirlo, es la parte donde la cultura de los pueblos está más arraigada. Es decir, al final, cuando en los programas estos, que supongo que vosotros veis también con frecuencia, de los españoles por el mundo, dices, ¿qué echas de menos? Y yo, la tortilla, patata, la caña. Al final no dice, no, yo echo de menos la catedral, el pueblo, se echa de menos la gastronomía. Con lo cual, efectivamente, la alimentación es una parte cultural muy arraigada, y en España tenemos una estructura en la que todavía el comercio tradicional
sigue teniendo un peso muy importante en la comercialización de productos frescos. A veces, cuando tenemos estos debates con las asociaciones de productores agrarios, donde empiezan a hablar del poder de la distribución para fijar precios, de mira, lo que tú quieras, pero si en productos agrarios todas las empresas, las grandes cadenas de distribución, o lo que se conoce como distribución organizada, no tienen nada más que la mitad del mercado. Y además es una mitad que está muy compartida y muy dividida entre las empresas en las que tratan de rivalizar, con lo cual tenemos, en primer lugar, de principal diferencia, un sector tradicional que tiene mucho peso todavía en frescos. Es decir, mis asociados tratarán de hacer lo mejor para ganar cuota, es decir, eso estoy convencido, y además lo tienen muy claro, que al final es donde tú generas, por así decirlo, la mayor visibilidad hacia el consumidor y donde puedes conseguir una mayor fidelidad al consumidor, un consumo más frecuente, más recurrente y más asociado a la marca, con lo cual es una cosa en la que estamos haciéndola cada vez mejor, pero la realidad es que el comercio tradicional sigue importante. Y luego lo que tenemos es un sector que es muy competitivo, es decir, muy competitivo. El nivel de concentración es el menor que en el resto de los países de la Unión Europea. Bueno, aquí no, por ejemplo, el Reino Unido, el ejemplo que habías puesto hace un rato, la distribución está mucho más concentrada que en España. Es muy dura allí. Y es muy dura. Y lo que sí tenemos es una distribución que hasta ahora no había conseguido desarrollar todo su potencial empresarial, porque había muchas restricciones administrativas a la actividad, restricciones que están desapareciendo. No en todas las comunidades autónomas, hay muchas comunidades que se resisten a incorporar el espíritu de la normativa comunitaria sobre libertad de establecimiento, pero bueno, a pesar de eso, de las restricciones que existían antes del año 2010 a las que hay ahora, pues han disminuido bastante, y eso está produciendo que, a pesar de estar en crisis, las empresas de supermercados siguen abriendo tiendas, siguen buscando nuevas ubicaciones, se sigue contratando nueva gente y se sigue generando actividad, porque al final la actividad nuestra es una actividad que no depende exclusivamente del presupuesto de los hogares, también depende de lo que tú ofrezcas. Y, por ejemplo, en comunidades autónomas como la de Madrid, donde se ha producido una liberalización de horarios comerciales y se permite abrir el domingo, pues se ve que vendiendo más días de la semana se vende más en conjunto. ¿Por qué? Porque al final los hogares o las familias o las personas que vivimos y que tenemos presupuestos, si nos dan una oportunidad de compra y nos interesa y nos resulta atractiva, pues ejercitamos ese derecho. Y entonces, en España, entiendo que además de esas circunstancias, lo que sí se tiene que producir forzosamente, porque así los marcan los tiempos, es una mayor, por así decirlo, liberalización del sector, y por lo tanto, pues que vayamos viendo cómo a poco el sector se va configurando y van tomando realmente las empresas el peso que tienen que tener dentro de la economía. Pero la liberalización horaria sobre todo beneficia a las grandes superficies y no a las pequeñas tiendas de barrio. Es un debate que yo creo que la liberalización sobre todo favorece al consumidor. Entonces, aquí, si alguna cosa tienen muy clara nuestras empresas, es que si hay que defender a alguien, hay que defender al consumidor. La Unión Europea lo ha dicho muy claro en toda su normativa, que cualquier restricción administrativa que trate de estar basada en una planificación económica, una estructuración del sector, es contraria a los principios del derecho comunitario. Pero el pequeño comercio tiene unas herramientas para competir y esas herramientas las tiene que ejercitar. No podemos ponerle puertas al campo, buscar un proteccionismo artificial, porque al final las debilidades de una estructura empresarial, mientras sigues manteniendo la protección, las mantienes, pero cuando ya la protección desaparece, todas las debilidades se afloran. Lo que sí se ve, yo supongo que los oyentes de Madrid lo tienen muy claro, es que el domingo están abiertas los grandes, los medianos, los pequeños que quieren. Es decir, al final, esa noción de que tú el domingo puedes ir a comprar hace que, por ejemplo, en el sector de nuestros supermercados, al principio los supermercados abrían solo hasta las 2 de la tarde y ahora están abriendo hasta las 11 porque sigue habiendo consumidores que están entrando. Y estamos hablando de supermercados, no de grandes superficies, es decir, de tiendas que ofrecen. Y al lado del supermercado, otras actividades. Es decir, que al final el domingo se convierte en un día más de actividad y está siendo el segundo día de compra. Es decir, el consumidor, en muchos sitios, aquí son por ubicación, el consumidor está yendo el domingo como segundo día de compras después del sábado, que es el día principal. Y eso quiere decir que al final, pues, esa demanda existe y por lo tanto sería absurdo que desde la administración se limitara esa opción cuando hay empresas en disposición de
en disposición de ofrecer ese servicio. Yo le hago 3 preguntas, pero me ha contestado una, ¿no? Que me daba la impresión de que no cerraban muchos supermercados, sino que incluso mejoraban la posición dentro de los barrios, buscaban mejores locales aprovechando que se quedaban vacíos. Y luego quería preguntar 2 cosas más, porque de esto se habla muchísimo del tema del conflicto que hay entre agricultores y supermercados, y yo entiendo que esto se resuelve como siempre, que aporte mayor valor añadido el que se queja del precio, ¿no? Dice, ¿qué posibilidad habría o qué estarían ustedes, por qué estarían dispuestos ustedes a pagarles más, ¿no? A lo mejor porque trajeran los productos envasados, no sé muy bien, ¿no? Y luego, una última más, dice, yo tengo entendido que de alguna manera sí hay manera de invertir en supermercados, que es muy común que haya un casero y luego un gestor del supermercado, que no es una cosa tan, o por lo menos no lo era hace años, y bueno, y eso como oportunidad para inversores, pues cómo sería o cómo se puede plasmar, ¿no? Sí. La verdad es que las preguntas no estaban preparadas, pero me dan lugar para hablar justo de lo que a mí me gusta hablar. Porque el tema de la cadena alimentaria es un tema apasionante donde los haya, y realmente nosotros como asociación, antes de que se produjera la crisis, el debate de la cadena, nosotros ya como asociación hicimos un informe durante el año 2005-2006 que nos publicó el Ministerio, a la sazón se llamaba de Agricultura, ahora se llama de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pero antes, cuando era el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, nos publicó un informe en el que lo que hacíamos era un diagnóstico desde la función de las grandes empresas. Es decir, nuestros asociados dijeron, oye, aquí, ¿cómo podemos aportar el debate? Y encargamos un trabajo de campo importante a un grupo de expertos independientes que dieron las claves de las transformaciones del sector agroalimentario. Y fundamentalmente lo que tenemos nosotros es un sector agroalimentario partiendo desde la producción, es decir, desde el campo, que necesita una reestructuración. Al final, si tú quieres que la actividad agroalimentaria sea rentable en largo y medio plazo, hace falta que los operadores sean rentables. Y para ser rentables, lo que tienes que tener es una dimensión empresarial competitiva, es decir, tienes que ser alguien en el mercado. O sea, tú tienes que ir y ofrecer algo que no ofrezcan los demás. Y esa dimensión competitiva la tienes si tienes dimensión, pero si no tienes dimensión y tienes un remolque de alcachofas, por muy buenas que sean, pues bueno, pues irás a venderlas a la lonja y te pagarán lo que te paguen. Pero si tienes una cosa diferencial y además una capacidad para negociar, pues tú podrás negociar y fijar las condiciones. Y además, en ese informe decíamos que el segundo reto estratégico de los operadores agroalimentarios era el tratar de integrar la cadena de valor, como bien han señalado, es decir, de tratar de ver en qué cosas se puede ganar para tratar de integrar hacia detrás y hacia adelante, es decir, hacer cooperativas mucho más grandes. Es decir, la cooperativa española más grande es una cooperativa que está en el ranking de las cooperativas europeas en un puesto muy por debajo, y si ya nos vamos a otros niveles de tamaño de empresa en el mundo, pues somos realmente una birria. Por muy grande que parezca en España, al final somos cooperativas muy pequeñas, y al final hace falta buscar ese fomento de la integración, porque nosotros, es decir, las grandes empresas alimentarias con quien negociamos mejor son con gente que nos ofrece soluciones globales y que nos permiten arreglar el problema. Si tú al final tienes un producto muy bueno, pero no te puede garantizar el suministro en cantidad, calidad, precio, tiempos y procesos de investigación, no sé qué, pues para ti no es un operador relevante. A lo mejor tiene un producto muy bueno y lo puedes tener reservado en un espacio de gourmet de no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, con eso arreglas la solución de esa empresa en concreta, pero no la solución de un mercado. Y aquí tenemos un sector, primero, un campo mucho más amplio que en el resto de la Unión Europea. Es decir, nuestra estructura agraria es mucho más amplia, tiene unas funciones de asentamiento de la población del territorio, y a nosotros nos interesa que eso funcione, porque además los agricultores son nuestros clientes. Entonces, en ese diagnóstico nosotros estamos, y cuando nos han buscado hemos estado identificando los problemas económicos y los problemas de producto. Es decir, nosotros hemos suscrito varios acuerdos para la mejora de la producción. Al final, cuando hay una discusión sobre la calidad del producto, acaban cayéndose las ventas, las nuestras por supuesto, pero también las de los proveedores. Es decir, cualquier escándalo agroalimentario acaba siendo una ruina para toda la cadena. Y por eso, pues cuando surgió la ley de la cadena alimentaria, que fue la propuesta que hizo el gobierno actual en esta legislatura, pues dijimos, oye, estamos tratando de arreglar un tema, pero el problema de fondo sigue siendo el de la estructura empresarial. Por lo tanto, a los agricultores que nos están escuchando ahora,
le está mandando un mensaje que se unan en cooperativas. Sí, que se agrupen, que se unan, que ganen dimensión, que al final realmente cuando alguna vez me toca ir por zonas con producciones complicadas porque hay problemas estacionales, de que hay sobrecosechas o falta de producto, en fin, cualquier tipo de problemas, y vas a ver las cuestiones, generalmente los que tienen problemas no son los proveedores de mis asociados, que están trabajando con una visión mucho más, por así decirlo, más industrial que agraria. Los que suelen tener problemas son los que están desestructurados, que no están enganchados en ninguna estructura agraria y que no entienden qué es lo que está pasando en el mercado, porque el agricultor no lo entiende. Es decir, hay que explicárselo, hay que hacérselo llegar, y ellos solo tienen que concienciarse primero de que eso se lo tienen que dejar a gestores profesionales que sean capaces de funcionar. Bueno, al final hay muchas historias, depende de muchos productos, y si os tuviéramos tiempo para contarlo y libertad en algunos casos para contar algunas cosas que he visto a lo largo de estos últimos años, pues seguramente nos daríamos cuenta que forma parte también de la idiosincrasia española y de la idiosincrasia del campo. Bueno, pero el sector agropecuario creo que es el 8% del PIB, o sea que realmente es el segundo gran trozo de la tarta después del turismo. Y yo sí he visto que se está haciendo cierta concentración, porque es verdad que, por lo que yo sé, detrás de los grandes supermercados alemanes han estado las grandes cooperativas alimentarias alemanas, que ahí son las primeras de Europa y que han sabido organizarse muy bien y son un poco el espejo. ¿Vamos a ese modelo o todavía nos queda muchísimo por delante? Pues a nosotros, es decir, no tenemos mucha capacidad para hacerlo, nada más que con la actividad de las empresas. Es decir, al final las empresas con su actividad de compra pues pueden ir haciendo una cierta discriminación, pero nosotros la capacidad para transformar estructuralmente el sector no la tenemos, y me refiero desde el punto de vista sectorial. Como asociación, esa tiene que ser una labor de las administraciones públicas, y esa labor de las administraciones públicas tiene que partir de la base de diagnósticos y análisis rigurosos de qué es lo que está pasando. Es verdad que cada vez más en los ministerios y en el Ministerio de Agricultura y en las consejerías de las comunidades autónomas se está empezando a ir a hablar de que ese es el problema, pero bueno, es decir, hay que ponerse en marcha y hay que adoptar políticas, y tiene que calar ese mensaje hasta el último agricultor, porque al final depende de ellos la decisión voluntaria de integrarse o no. Sí, dentro del sector en los últimos meses hemos visto operaciones de compra de supermercados, operaciones de absorciones de unas compañías por otras. No sé por qué se está produciendo esto y si cree que vamos a ver más operaciones de este tipo en el medio plazo. Pues esa pregunta, sin embargo, que me haces, me cuesta mucho trabajo contestarla, pues no porque no tenga criterios, datos o puntos de vista, sino porque tengo una posición institucional en la que realmente no me pronunciar sobre esas cosas. Lo que sí es cierto es que nosotros, como asociación, lo que sí defendemos es la libertad de las empresas para definir su modelo comercial, su modelo de negocio, y en consecuencia, pues si hay una empresa que va ganando tamaño y cumple la normativa de la competencia, la concentración, lo que sí es un fenómeno económico. Es decir, la concentración no es criticable en sí. Lo que es criticable es el abuso de la posición, pero la concentración en sí es un fenómeno bueno, como había dicho antes, para el campo, también para el resto de las actividades económicas. ¿Por qué? Pues porque una economía global necesita operadores globales. Si tenemos operadores cada vez más globales, en primer lugar, tenemos una economía mucho más estable y tenemos mucha más competitividad exterior. Entonces, una economía abierta en la que tú puedas ir con operadores globales nacionales fuera y tengas operadores globales internacionales funcionando en tu mercado, es una economía que acaba siendo más competitiva. ¿El cómo se produce eso? Pues depende de las decisiones de las empresas, y las decisiones de las empresas yo no las puedo juzgar porque no me dejarían mis asociados. Tengo 2 minutos para 2 preguntas y 2 respuestas. O sea que... Me quedaba una pendiente, que era el tema del crecimiento, si no te importa que te interrumpa, que es el tema de lo que me planteabas antes de las franquicias. Es una fórmula, por ejemplo, muy clara de crecimiento empresarial. Es decir, muchos de los establecimientos que se están abriendo en régimen de franquicia. Una franquicia, como los oyentes sabrán, pues es una alianza comercial entre una empresa que pone su red, su saber hacer, su marca y sus servicios, y un empresario individual que tiene un local, que tiene una oportunidad de negocio y que está decidido a asumir la gestión local de ese negocio mucho más amplio que es el negocio de la red.
Pues en nuestro sector las franquicias están creciendo porque, en primer lugar, permiten a las empresas llegar donde a veces no llega la inversión orgánica de las empresas, y luego porque al final el empresario, el pequeño empresario que tiene sus ahorros y que tiene ganas de ponerse a emprender, a veces ve en la franquicia la forma de tener asegurado el éxito de su operación. Y las empresas de distribución, de otra cosa no sabremos, pero creo que conocemos muy bien ese negocio porque es un negocio muy maduro, pero al mismo tiempo muy cambiante, y donde tú realmente puedes saber si con la apertura de un nuevo local de tu enseña puedes ser competitivo en una ubicación determinada. Y se trabaja mucho porque lo que te interesa es tener una red de franquicias que sea igual de rentable para ti que para el propio empresario franquiciado. Y últimamente lo que estamos viendo es que muchos de los empresarios que están entrando como franquiciados de grandes cadenas de distribución, lo que han hecho ha sido abandonar un negocio que tenían ellos por su cuenta, porque se dan cuenta que trabajando con una red empresarial más eficiente acaban siendo más rentables en su negocio. Preguntar y rematar, don Aurelio, tiene que ser. Además de la bajada del IVA, ¿qué medidas de política económica pediría el gobierno para mejorar el sector? Bueno, nosotros hicimos en el mes de febrero un diagnóstico que trataba de encontrar varios temas. En primer lugar, el tema laboral, donde habíamos planteado que era necesario profundizar la reforma laboral con algunos temas como la reforma del contrato a tiempo parcial, que finalmente se produjo en diciembre de 2014, con una aportación muy clara de nuestra asociación. Es decir, realmente estuvimos trabajando con el Ministerio de Trabajo, tratando de enseñarle las ventajas que podía tener esa contratación a tiempo parcial, que en otros países de la Unión Europea es una forma muy normal de estar las personas en el mercado de trabajo. Es decir, no todo el mundo tiene ganas de estar con contratos de 40 horas en una empresa, porque hay gente que tiene que conciliar las necesidades familiares con las necesidades laborales, con lo cual es una oportunidad para el empleo. Además, es una oportunidad para un empleo adicional en un sector como el nuestro, en el que tenemos muchas puntas de trabajo. Si esas puntas de trabajo, es decir, la gente va a comprar cuando va a comprar, no cuando está abierta la tienda, es decir, va a comprar cuando puede ir. Entonces, si tú tienes a gente que pueda suplementarte la plantilla en esas fórmulas, pues tú puedes dar unas oportunidades de empleo adicionales. Aunque nosotros, en el caso de las empresas que represento, tenemos más del 70% de la plantilla a tiempo completo y más del 90% de las plantillas con contratos indefinidos. Es decir, la forma de trabajar normal de cualquier empresa, incluido las nuestras, es tener plantillas estables, porque es donde tú puedes conseguir optimizar el rendimiento del trabajador, porque le consigue la curva de la experiencia, porque tienes flexibilidad para organizar el tiempo de trabajo. Entonces, pensábamos entre las propuestas que una de ellas era el tiempo parcial, que ya se ha producido, y otra de ellas es el debate que sigue saliendo sobre la formación, donde nuestras empresas lo que apuestan es porque la formación se gestione directamente por las empresas sin necesidad de pasar por las patronales. Es decir, nosotros somos una patronal, pero sería absurdo que yo estuviera defendiendo que la formación de los supermercados del Corte Inglés, de Carrefour, de Lidl, de Simply o de Eroski tuviera que pasar por mí y yo decidir cómo se tiene que planificar. Si la formación la gestionan directamente las empresas y hay incentivos para que esa formación se produzca, las estructuras empresariales y patronales, en este caso, no tenemos que pintar nada. Casi de sí o no, Heredia. ¿Son conservadores los supermercados o las empresas del sector españoles en el sentido de salir fuera de España? Porque vemos mucha extranjera que entra, pero no vemos especiales supermercados españoles fuera de nuestras fronteras. ¿Y es conservador en el modelo de negocio? Yo observo que en el Reino Unido los grandes operadores de supermercados son minibancos. Tú te puedes comprar un seguro, te puedes hacer una hipoteca y te piden siempre ni cashback. Quiere que le devuelva dinero cuando pagas. Son un minibanco. Han desarrollado su modelo de negocio un paso más allá. Aquí hay interés, se está haciendo, no, porque están muy contentos como están. Yo es que les veo un poco quizá por detrás de lo que observo en otros países europeos. Bueno, aquí hay que decir que cada empresa tiene su propio modelo comercial, es decir, entre mis asociados los hay que están ayudando mucho, que han ayudado mucho durante la contracción del crédito a la familia a hacer llegar el crédito a la familia para el consumo. Es decir, cuando ibas a un banco porque te querías comprar una lavadora o una nevera o no sé qué y tu banco te había cerrado las líneas de crédito, las empresas, muchas de nuestras empresas asociadas han cubierto ese déficit que estaba teóricamente asignado al sistema financiero.
Y luego cada empresa tiene su modelo de negocio. Yo creo que aquí, como todos somos consumidores, se puede ver muy claramente lo que hace cada una, y hay algunas que sí se dedican a muchos temas de negocio y otras que menos. Nuestra función es defender la libertad, es decir, que realmente aquí cada uno puede saber si le interesa o no meterse, pero lo que sí es cierto es que nuestro sector tiene muchas potencialidades para hacer muchas cosas, porque estamos muy en contacto con el cliente y en eso sí que se está aprendiendo, y cada vez ese conocimiento del cliente se está llevando a poderles ofrecer más cosas. En este informe al que me refería al principio de mi intervención, una de las cosas que también se está apreciando más por los consumidores son las tarjetas de cliente, donde ahora tienen mucho peso las actividades del cliente, y eso no deja de ser una forma de ofrecer al cliente más servicios, a lo mejor solo de tu surtido, de lo que estás haciendo, pero en el futuro puede servir para otras cosas. Y en cuanto a la salida al exterior, pues hay que saber que la distribución tiene un inconveniente, es un inconveniente de que la parte logística es una parte muy determinante. Es decir, igual que en otros casos, como aquí nosotros lo que hacemos es mover mercancías, y mover mercancías de un sitio para otro. El tener una logística eficiente es complejo, y si tú no llegas a un sitio con una cuota de mercado significativa, pues a lo mejor tus costes logísticos no te hacen ser suficientemente competitivos y si además lo que se quiere hacer es entrar en sitios donde la distribución que está en ese país es ya de por sí muy competitiva, pues todavía el gap o la brecha es mucho mayor. Pero en cualquier caso yo entiendo que el tiempo hará ver algunas cosas, y seguramente con el tiempo dentro de unos años podremos volvernos a replantear esto, a ver si ha pasado algo distinto. Presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, don Aurelio del Pino, que vaya muy bien el consumo estas Navidades, y ya puestos que nos toque la lotería, ¿eh? Yo creo que nos toque la lotería, y por lo pronto, si no nos toca la lotería, que compremos turrones y jamón y esto para por lo menos, como dicen, las penas con pan son menos, ¿no? Don Aurelio, que vaya muy bien. Pues muchísimas gracias. Por estar con nosotros. Seguido volvemos. Gestiona Radio. 5 años a tu lado. Salir ganando.